Este café lo vamos a compartir, como habíamos anunciado, con Alejandro Abreu, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, vocero de Miguel Vargas Maldonado. Gracias. Buenos días, bueno, bienvenido. Buenos días, muy contento de estar con ustedes. Gracias por el café. Bueno, vamos a lo más reciente. Gracias. En el día de ayer, Miguel Vargas Maldonado dijo que el 47% obtenido por el PRD en las elecciones era un 47% entre comillas. Vamos a ver si Freddy nos tiene ese corte listo para que lo oigamos de sus propios labios. Pero la mayoría me decían que habían sido golpeados, pero el común denominador era que me pedían la garantía en un gobierno. Y yo le decía, compañeros, si no he podido yo garantizarle a ustedes su espacio en la dirección de la campaña, imagínense cómo voy a poder garantizarle su espacio en un gobierno cuando no han querido hacer un acuerdo político con este proyecto que somos todos nosotros y que entre comillas, sacó un 47%. Obviamente que él se refiere al interno. ¿A qué? Obviamente que él se refiere al interno. Déjeme explicarle. Pero ayer estaba hablando de los resultados electorales. No, es obvio que se refiere al interno. Permíteme explicarle. Él dice, no negociaron con nosotros con este proyecto, que entre comillas el proyecto sacó 47%. ¿Y por qué cuando los periodistas... Muy importante esto. Vuelvo, cito de nuevo. Ustedes lo vieron en la secuencia y ponerlo mucho tiempo, un poquito antes resultó y ayudó. Él dijo, no llegaron a acuerdos, me refiere a acuerdos concretos. Es decir, con este proyecto, que entre comillas, este proyecto, es obvio, si lo vemos de nuevo va a ser así, sacó 47% en la convención interna del PRD. ¿Eso fue lo que sacó Miguel Vargas? Correctamente, en la convención interna contra el compañero Hipólito Mejía en la interna. Él está insinuando, está señalando que no es cierto que él tenía 47% en la composición de los PRDistas, por las cosas que se han señalado que pasaron en esa comisión. Él no se está refiriendo a las elecciones últimas. Además, es importante lo siguiente. En ningún momento, ningún sector del PRD ha cuestionado los resultados que sacó el partido. Muy por el contrario, lo ha celebrado, en términos de la votación masiva. Entonces, ese tema está fuera de discusión. Es una interpretación que no es correcta, porque no es lo que se dijo, ni es lo que se quiere decir. O sea, yo entiendo que parte del debate, que la actualidad requiere debate, que la interpretación, pero en realidad se refiere a la convención interna. El 47% nunca se ha cuestionado por ninguno de nosotros. Ese 47% es lo mismo que sacó Miguel Vargas en la convención frente a Hipólito. Correcto, en el 2010. a ese que él se está refiriendo. Puede generarse la confusión tiene hasta fundamento porque el hecho de que coinciden los porcentajes, usted puede crear confusión, pero se refiere a lo que sacó el proyecto. Por eso dice anteriormente, nuestro proyecto, yo no puedo garantizarle porque no se nos tomó en cuenta suficientemente un proyecto que sacó 47%. A ese contexto. Dice él que porque no le garantizaban espacio en el gobierno potencial que podía ganar el PRD. Es decir, que el respaldo dependía de si les ofrecían cargos o cosas así. Le voy a explicar. Lo mismo había que preguntarle, o se lo pudimos haber preguntado a José Francisco Peña Gómez en el 86. Exactamente lo mismo sería que preguntárselo. Y permítame explicar el contexto. En el año 86, y lo he explicado en algunos medios, algunos dirigentes le pidieron autorización al líder del partido para proponerle al compañero Jacobo Masluta en ese momento que llevara a Peña Gómez como candidato vicepresidencial. Y Peña Gómez le dijo, sí, propónganselo. Él no lo va a aceptar. En la convención interna, después de la convención interna, cuando se empezó el proceso para reconocer y hacer la proclamación del compañero Hipólito Mejía, presidente de la República, se llevó una propuesta oficial, Uchi, para que el acompañante de boleta del compañero Hipólito Mejía fuera alguien del equipo de Miguel Vargas. Nunca Miguel Vargas, porque Miguel Vargas siempre lo descartó. Eso fue objeto de críticas, de cuestionamientos. Y vamos a suponer que eso se podría o no concertar. Perfecto. ¿Sabe cuál fue el problema? Nunca se le hizo una contrapropuesta. Nunca se le hizo una contrapropuesta. Nunca se recibió una contrapropuesta. Era reconocimiento pura y simple. Nunca hubo una intención real de concertar alrededor de
la cogobernabilidad o participación en el gobierno real. Es un elemento, obviamente, a lo que se refiere el compañero presidente del partido, es que eso quita entusiasmo, quita nivel... Evidentemente, en el esquema de la política que tiene el PRD, el PLD, el Partido Reformista, claro, porque el clientelismo puro, nadie está luchando más que por ver cómo resuelve su problema. Claro, pero a diferencia de la convención del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, donde Danilo Medina participó en el proceso de manera individual, en el PRD se dio una situación particular, y es que Luis Abinader, que inicialmente era candidato, se suma a la campaña de Hipólito Mejía y se hace un acuerdo previo al proceso de convención en el que Hipólito ya tiene decidido quién es su candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué había que forzar una situación de negociación con Miguel Vargas para compañero de boleta cuando ya había un compañero que había sido candidato y que en base a ese acuerdo ya era el candidato a la vicepresidencia de la República? Tu pregunta es muy interesante. La política es concertación. En democracia la política es fundamentalmente concertación. Lo que hay que preguntarse es qué intereses se defienden en esa concertación. Como bien señala Uchi, si son intereses puramente clientelistas, individuales, personales, eso es cuestionable, o si son intereses del conjunto de la sociedad o de la propuesta de acuerdo a lo que se plantea hacer, el programa de gobierno. Pero la política siempre es concertación. Y usted tiene que armar concertaciones siempre para ganar. En democracia la política es eso. Entonces usted tiene siempre que estar abierto a la posibilidad. Yo he explicado, no era que necesariamente tenía que acogerse la propuesta, yo no he dicho eso. Y se trata de imponer. Se trata de buscar las fórmulas que nos garantizara mayores posibilidades de competitividad. En eso es que tiene que pensar un partido. En la política tiene que haber racionalidad, tiene que haber que buscarse lo que sea más favorable para ganar unas elecciones. En este tema de los resultados electorales hay tres enfoques, permítanme decirlo muy rápidamente. Lo que establece que la responsabilidad de la derrota es del propio PRD y sectores del PRD. Ese es un enfoque. El segundo enfoque es lo que establece que la responsabilidad de la derrota se debe a la actuación de los recursos en el poder, del partido Estado o corporación de poder PLD. Ese es un segundo enfoque. Y hay un tercer enfoque que es el que yo hago más énfasis, que es la relación PRD-sociedad. Son tres grandes enfoques. En el que yo hago más énfasis es en el último. Hay un problema del PRD en la relación con las mujeres. Y hasta que no entendamos eso, vamos a tener dificultades para consolidar y crear un 50% sólido. O sea, yo enfoco la cosa por otro lado, el que yo creo que es el real, el más importante de los tres. Tenemos un problema de relaciones y vínculo y diálogo con la juventud. Hemos dejado de dialogar con la juventud como partido. Y tenemos un problema de comunicación y diálogo y representación con la clase media urbana. Los tres segmentos que le han creado dificultades al PRD para crear una mayoría. Fíjense que el PRD siempre ha tenido un valladar con el 50%. Siendo el partido más grande, pero tiene problemas. Y los problemas más serios del PRD vienen después del 50%. Cuando ganamos en el 2000, ganamos 49 orillando, casi 50. Y después de ahí hemos tenido dificultades para llegar ahí. Si solo hubiesen votado los hombres, el presidente es el compañero Hipólito Mejía. Es un dato que hay que decirlo. Pero lo que se está cuestionando en este momento, independientemente de que el PRD tiene que hacer un proceso de análisis de por qué, siendo el partido mayoritario, no ha logrado pasar de ese 40 que saca en las últimas elecciones, lo que se está cuestionando en este momento es la actitud del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, su comportamiento como presidente en medio de este proceso de elecciones. No si el Hipólito Mejía ganó o perdió porque Miguel no se sumó, no. Es el comportamiento de Miguel Vargas Maldonado en medio de ese proceso. ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Fue correcta su actuación? Como también se cuestiona las actuaciones del comando de campaña, las declaraciones del candidato nuestro Hipólito Mejía, que también es un elemento que se cuestiona. No, pero ¿cómo podemos evaluar esa actuación de Miguel Vargas? ¿Fue la correcta o por qué actuó así? Como también se cuestiona la voluntad de concertación hacia el interno de la organización, el PRD, de parte del comando de campaña y del candidato, como también se cuestiona la política de integración que se aplicó. Obviamente que hay pareceres y críticas a actuaciones que pudo haber tenido sectores del partido y el presidente del partido. Eso nosotros lo respetamos, lo valoramos, lo tomamos en cuenta, pero permítame decirle algo. Las críticas
al compañero presidente Miguel Vargas fundamentalmente son de lo que no hizo. Permítame explicarle algo. Búsquenme una sola declaración del presidente Miguel Vargas que afectara a la campaña. Que la busquen. Una sola declaración. ¿Te parece poco importante el hecho de que su esposa hiciera campaña a través de Twitter en contra de la candidatura del partido que preside su esposo? Yo no voy a entrar en esos temas familiares. No, eso no es familiar. Si fuera familiar hubieran estado hablando del gas y de la estufa. No voy a entrar en esos temas familiares. Era de la candidatura del partido. No voy a entrar en esos temas familiares. Yo me refiero al presidente del partido, que es el compañero Miguel Vargas. No hizo una sola declaración, no hizo una sola actuación, no hizo una sola medida, incluso algo que es bueno explicarle, que no lo hemos hecho, pero él nos lo ha dicho a nosotros. Él trató de convencer a los compañeros del PRD, algunos recién llegados, otros de más tiempos, que se pasaron a apoyar abiertamente la candidatura de Danilo Medina. Y yo considero, y el presidente también lo considera del partido, que esos compañeros salieron del partido, no son del PRD. Desde que usted hace una actuación pública, una manifestación pública, en apoyo a un candidato de otro partido, usted dejó de ser de ese partido. Automáticamente, hizo facto. No importa que usted no renunciara. Y todo el país sabe a quiénes son y a quiénes se refieren estos compañeros que hicieron esas acciones. Pero no establecen los estatutos del PRD que el presidente del partido debe ser quien lidere en gran parte los lineamientos de la campaña cuando van a un proceso de elecciones, y esa misma ausencia del presidente es parte de lo que él hizo, no aparecer públicamente apoyando a su... A mí no me gusta valorar algo criticando otras cosas, pero a veces es necesario en la política dominicana. ¿Qué hizo el compañero Ramón Alburquerque en el 2008 como presidente del PRD? Pero es que tenemos que evolucionar. ¿Qué hizo ahora Miguel Vargas Maldonado? Si yo le enunciara las cosas que pasaron en ese momento, ¿qué hizo el presidente Balaguer en el 1996 frente a la candidatura de Peinado? Yo les reitero. Pero están bien sus actuaciones. ¿Qué hizo Miguel Vargas Maldonado? Lo que yo he preguntado. Muchas cosas se las voy a decir, con mucho gusto, con mucho gusto. Proclamó al compañero expresidente de la República, Hipólito Mejía, un acto en el Palacio de Deportes y llamó a todo el partido, toda la militancia a trabajar por la victoria de ese candidato. Ahí está esa declaración en el Palacio de los Deportes, un año antes de las elecciones. Las declaraciones tienen valores, no importa en el tiempo que se hicieran. Primer punto. Y finalmente dijo, no pidió nada en ese momento porque la conversación interna había quedado trunca, porque nunca le hicieron una contrapropuesta a la propuesta del compañero Miguel Vargas y a su equipo. El compañero Miguel Vargas entregó los fondos apropiados, y es bueno hacer la siguiente aclaración: saneó los fondos del PRD, y hoy día el PRD no tiene ninguna deuda, cero deuda. Y es importante, porque los medios resaltan cuando hay deuda, pero no resaltan cuando hay pago de deuda. Entonces saneó. Después de sanear los fondos, entregó los fondos del candidato, que nunca se había entregado una magnitud de 170 millones al candidato, entregado a tiempo prudente exactamente. Hizo una campaña institucional en todo el país, por carteles y propaganda de calle, llamando al voto institucional por el partido y por votar blanco. El compañero Miguel Vargas hizo otros esfuerzos, ya no públicos, como lo que estoy señalando, para que los compañeros no dieran actuaciones abiertas en contra del partido, y no está de acuerdo con esas actuaciones, reitero, y no está defendiendo ese tipo de actuaciones. El compañero Miguel Vargas se mantuvo prudentemente acompañando en roles institucionales, como por ejemplo la elección de los candidatos diputados en el exterior, que fue una jornada para montarla exitosa, y todos los sectores lo reconocen, es donde ganaron compañeros que apoyan a Hipólito Mejía y ganaron compañeros que apoyan a Miguel Vargas. Fue un proceso institucional exitoso. Al mismo tiempo manejó el partido con estabilidad, con institucionalidad, sin ningún escándalo, sin ningún contratiempo, sin ningún nivel. Todo eso lo hizo el compañero Miguel Vargas, que hay gente que no le quiere reconocer nada a Miguel Vargas. Parece que Miguel Vargas tiene un pecado de origen, y todos sabemos cuál es el pecado de origen, no hay que ni siquiera que decirlo. Haber tenido éxito financiero y económico es un pecado de origen en la República Dominicana para alguna gente. No le quiere reconocer a Miguel Vargas que Miguel cumple los pactos. Si Miguel cumple sus compromisos. ¿Por qué no? El PRD tiene una serie de organismos a través de los cuales puede dirimir sus conflictos internos. Y bien puede la base de un partido cuestionar a su presidente, y su presidente tener otro grupo de personas que pueden defender su posición y plantear lo que tú nos acabas de decir. ¿Por qué el PRD
por qué Miguel Vargas Maldonado no acude a esa convocatoria que se hizo, donde supuestamente son los miembros del comité político planteado por él ante la Junta. Yo no tengo la capacidad de decir si son esas personas o no, pero ¿por qué no dirime el PRD su conflicto a través de los organismos internos y acude a un tribunal ordinario antes de pasar por todas las etapas de un proceso de sanción o de expulsión o lo que sea? ¿Por qué sacarlo antes a un tribunal electoral? Es exactamente al revés, como lo dice. Los acontecimientos pasaron exactamente al revés. ¿Miguel Vargas llevó al Tribunal Superior el tema? Obviamente que no lo llevó como primera acción. La primera acción fue convocar de manera no regular una comisión política. Es como que digamos lo siguiente, permítame este símil, quizá no sea muy agradable y no sea lo mejor, pero permíteme. Es como que Uchi convoque una reunión del equipo de este programa y diga, te vamos a convocar porque te vamos a excluir del programa, pero te vamos a convocar para discutir, para oír qué opinión tú tienes sobre el tema. Así fue que se le dijo a Miguel Vargas, o sea, te convocamos a una reunión, pero en esa reunión vamos a suspenderte, ve a la reunión. Entonces Miguel Vargas le dice ahí en esa conversación obvia, en esas condiciones yo no puedo asistir, ese no es el tema vital para el partido. Obviamente que entonces si ustedes hacen eso, convocatoria irregular, y me convocan para suspenderme, obviamente que entonces yo tendré como recurso el Tribunal Superior. Y si no voy al Tribunal Superior Electoral, ¿cuál es el otro recurso que tengo? Empujones, eso es lo que queremos ver. O sea, agresiones físicas, como han pasado en estos momentos. Nada más hay dos formas de resolver un conflicto político, nada más hay dos, y un conflicto de cualquier tipo, o con la fuerza o con la ley. No hay otra manera. Entonces, el recurrir a la ley no es lo más agradable en un conflicto interno de un partido, tú tienes razón. Pero quienes obligaron al presidente del partido a llevar ese tema al único medio civilizado fue lo que convocaron de manera irregular y quieren tomar como chivo expiatorio, algo que Uchi maneja muy bien, chivo expiatorio a Miguel Vargas para decir, ese es el culpable, evidentemente en una caricatura de la realidad, en una falsa caricatura de la realidad. ¿Tú dirías que Miguel Vargas es el líder del PRD? El PRD es un partido de líderes, ese es uno de los problemas que tiene el PRD. Bueno, yo te lo digo por lo siguiente. Mira, por lo siguiente. Aún antes de ser presidente del partido, habiendo sido en un momento en que lo que era la categoría que tenía era la de ex candidato, hizo a nombre del partido un acuerdo con el presidente Leonel Fernández, que rehabilitó a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía. Ahora él es presidente del partido y se están dirimiendo problemas en el Tribunal Superior Electoral. Ahora, en el PRD, ¿manda el presidente omnímodamente o es la directiva? Y la pregunta es por esto. El presidente en funciones, Andrés Bautista, no está con él y era gente de su confianza. El secretario general Jorge Mera no está con él y era una persona de su confianza. Y la secretaria de organización, Jeanilda Vázquez, no está con él y era una persona de su confianza. Son dos preguntas. ¿Tiene el dominio de la directiva? ¿Se hará en el PRD lo que él diga o lo que diga la directiva, que está compuesta por muchas personas? Y lo otro, ¿cómo es que personas de su entorno y confianza no están con él? ¿Por qué será? Sí, esa es una pregunta importante y permítanme presentarle mi enfoque, mi hipótesis. Algunas de ellas son distintas a las convencionales o a las que se presentan. Y eso es parte de la riqueza y la pluralidad de las ideas. La causa de que eso suceda, primero Andrés Bautista, el presidente funcione, lamentablemente hay que decirlo, es un cargo designado por el presidente. Andrés Bautista, el presidente en funciones, porque lo eligió y lo propuso el compañero Miguel Vargas, exclusivamente. No participó en una convención ni nada, simplemente por hoy. Sí. El secretario general actual del partido fue objeto de mucho debate interno y un proceso muy difícil, para tratar de que sea secretario general, y eso fue obra del equipo y decisión de Miguel Vargas. Exacto. En ese momento, incluso muy contradictorio, y todos sabemos la discusión que produjo. La compañera Jeanilda por igual. Los tres cargos fueron cargos fundamentalmente asociados al proyecto político Miguel Vargas y a Miguel Vargas. ¿Por qué hoy día no lo apoyan? Yo creo que es, por duro que sea, lo tengo que decir, por pescar en ríos revueltos. Porque lo que se ha planteado en realidad, y explico esto, 3 veces ha sido candidato Hipólito Mejía. Las 3 veces ha cambiado o ha intentado cambiar al presidente del partido. Eso es de la realidad, eso no es interpretativo. En el 2000
trabajó para excluir a Manuel Esqueda de la presidencia del partido. Yo tengo mi hipótesis por lo que, porque con Manuel era muy difícil la reforma del 2013. En el 2004 trabajó para excluir al compañero Atué de Camps. Obviamente todos sabemos por qué, el país lo sabe, porque no iba a firmar el acta de candidato. Y en el 2012 quiere quitar a Miguel Vargas. Pero ¿cómo es posible que cada vez que el candidato quiere quitar alguna explicación más de fondo que simplemente la coyuntura debe haber? Entonces, excluir a Miguel Vargas es con la intención expresa, y aquí termino, con la intención expresa de quitar las posibilidades de opción al liderazgo del partido para la candidatura del 2016, quitar a Miguel Vargas del medio. E incluso ahí hay jóvenes retando, no tan jóvenes, y el propio Andrés, que es un aspirante permanente, silente, a la posibilidad de ser opción presidencial. ¿Qué decimos nosotros? Así no se discute un tema político. Hay que ir a los organismos, hay que ir a una evaluación profunda, hay que ir a una convención y ganarle al compañero Miguel Vargas o a Hipólito Mejía, que tiene posibilidad de ser candidato, y es su intención profunda, y ahí en una convención interna puede decidir cuál es el candidato, pero no tratar de excluir a un recurso del partido tan importante como el presidente y a uno de los que tiene mejor colocado para posibilidad de ser opción presidencial. El tema de liderazgo, el tema no es de establecer responsabilidades. Pues muchísimas gracias, Alejandro Abreu, se nos pasó el tiempo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Es lo único que queda por decir.